esas conexiones que estaba generando ella de manera recurrente hacia la depresión y hacia la ansiedad, le guié a que se desconectaran, conectando otras áreas del cerebro y creando un peso sináptico fuerte. ¿Para qué? Para que ese peso sináptico creara la neuroquímica que le estaba dando un químico artificial. Entonces ella genera su propia química a favor de su comportamiento. Para eso hay que saber neuroquímica cerebral. Bienvenidos a Éxito con Propósito, un espacio donde hablamos del éxito más allá de los logros externos, un espacio donde hablamos de mentalidad, hábitos, propósito. Y bueno, hoy tenemos a un mentor, autor, TEDx speaker, él es Héctor Puché. Bienvenido, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, ¿verdad? Estoy muy bien, encantadísimo de estar aquí. Eso, un honor de que estés acá. Vienes de España Sí. Y estás aquí haciendo todo un tour de medios. Sé que llevas varias entrevistas hoy. Sí, y bueno, vine también porque tenía dos formaciones. El viernes tuve una y ayer yo salí hoy de Guadalajara a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Ayer estuve todo el día de formación también en una empresa y bueno, y aproveché de las formaciones que tenía, hagamos el tour. Súper. Cuéntame más de estas formaciones. ¿Qué es lo que ves a nivel empresarial? Sí, digamos que las empresas me llaman a una especie de consultoría para saber cuál es la necesidad percibida que tienen que mejorar. Me llaman porque hay alta rotación. Okay. Se nos está yendo el talento. No sabemos qué hacer. ¿Vale? Mis gerentes no se saben relacionar con la gente que tienen a cargo. Okay. ¿Qué hacemos? Los directivos necesitan habilidades de liderazgo. ¿Qué hacemos? O sea, más o menos es ese tipo. No tenemos equipo, necesitamos crear un equipo. Crear una nueva cultura empresarial, un nuevo lenguaje corporativo. Todo eso lo hago, pero primero tengo que crear un diagnóstico. Entonces hago una pequeña consultoría, veo qué es lo que necesitan y dependiendo de cuál es el enfoque, si es solamente hacer pequeños cambios o si hay que entrar en un proceso de formación que dure 6 meses o 9 meses. Si es un proceso de formación más profundo, a los directivos o a los gerentes, a la gente que esté más implicada en esas formaciones, yo les hago un estudio de eficacia cerebral. Wow, okay. Entonces, ahí utilizo la neurociencia. Con esta herramienta de eficacia cerebral, yo mido 4 grandes neurotransmisores: dopamina, oxitocina, GABA y noradrenalina. Hay otros más, pero en la gráfica aparecen eso. Entonces, en esa gráfica yo veo la neuroquímica que hay detrás de cada comportamiento. Entonces, yo te digo cómo te comportas sin conocerte. Porque estoy viendo lo que hay detrás de tu comportamiento, porque lo que veo son la química, la estructura cerebral que tienes en ese momento. ¿Eso es un estudio que tú haces a cada uno de los empleados? A cada uno de las personas que están implicadas, sobre todo, por ejemplo, en la cúpula directiva son 9 personas. Vamos a hacer un efecto cascada, pero estas 9 personas tienen que saber qué es lo que está pasando en su cerebro. Entonces, tiene que haber un antes y un después. Tu estructura neuronal a día de hoy es esto, y por eso te estás comportando como un jefe autoritario, por eso tiene depresión, por eso tiene burnout, por eso tienes un síndrome de agresividad grande, por eso tienes resistencia al cambio. O sea, yo veo un montón de cosas ahí. Sí. Entonces, a cada uno, si quiere, yo le hago una mentoría individual. A veces las empresas dicen, no tenemos tiempo para eso porque queríamos algo más rápido. Sí. Ok, rápido relativamente. Entonces yo lo que hago es que ese diagnóstico individual creo un diagnóstico grupal. Y entonces le digo al grupo directivo, ustedes tienen estas fortalezas, pero necesitan trabajar estas debilidades como equipo directivo. Y desde ahí yo creo un guante a medida para la empresa. Y desde ahí se crea una formación. Entonces, trabajo primero con los directivos, que eso es lo que he hecho con empresas mexicanas, y claro, los directivos se quedan tan alucinados del alcance que tiene esto, ¿no? Apoyado con la ciencia, que dicen, esto mismo lo quiero también para mis jefes de área.
y esto mismo lo quiero también para mis gerentes regionales, y esto mismo lo quiero también para... Entonces termina el efecto cascada, pero basado en no en mi opinión, sino en ciencia. A ver, me vuela la cabeza esto. Son los temas que hablamos aquí justamente y hemos llegado a los conflictos que pueda tener alguien o sus alcances y casi siempre, o todo lo que he escuchado, son heridas de la infancia, el cómo te has relacionado, el bla, bla, bla. Y tú me estás hablando de una estructura química en el cerebro y eso es lo que afecta tu comportamiento y tu desempeño en tu trabajo y en tu vida en general. Claro. ¿Cómo haces ese estudio o cómo es esto de la neurociencia? ¿Cómo estudias estos niveles? ¿Literalmente sangre y así lo ves? Se podría hacer así, solo que primero, eso sería un método invasivo. Hay mucha gente que no quiere que le saquen sangre y además porque a veces me contratan personas que están en Australia. Entonces yo no puedo ir a Australia y sacarle... No, entonces lo hacemos con una evaluación que son 66 preguntas, más o menos. En esas 66 preguntas han estado detrás, para diseñar esas 66 preguntas, han estado detrás neurocientíficos, expertos en química cerebral, biólogos, psicólogos, psiquiatras clínicos, o sea, un grupo de personas para determinar cuáles son las preguntas que necesitamos preguntarle a una persona y desde ahí cómo genera la química esas preguntas y hacia dónde te llevan las respuestas. O sea, no determina este examen su personalidad, sino el momento en el que está químicamente. La conducta de ese presente. Cómo se está comportando en ese presente. Yo no te digo quién eres, yo te digo cómo te estás comportando. Entonces, son dos baterías de preguntas. Sí. Una batería de preguntas, tú contestas cómo te comportas a día de hoy. Y la siguiente batería de preguntas es cómo te gustaría comportarte en un futuro. Okay. Entonces, ahí aparecen dos estructuras completamente diferentes. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un futuro y digo, mi mejor versión, si yo tuviese mi mejor versión en la que no estoy todavía, sí, a mí me gustaría comportarme como un jefe, como un líder comprensivo, pero es que no lo soy. Okay. Entonces se crea una estructura futurista, sí, una posible estructura. Ajá. Entonces digamos que ese sería como el camino a seguir. Okay. Solo que hay algo que la gente no tiene en cuenta y es que esa estructura futura se genera por un dolor presente. La estructura futura se genera por un dolor presente. Claro, ¿cómo es eso? Ajá, un punto de quiebre o ¿cómo no, lo que pasa es que si yo quiero disminuir mis niveles de sufrimiento, o sea, a nivel de depresión, puedo tener una depresión, sí, y no lo sé. Sí. Entonces, a mí me aparece la gráfica. Esta persona está en depresión, sí, o al borde de entrar en un estado depresivo. Okay. Entonces, cuando yo veo la gráfica futura, veo que esa limitante en su comportamiento prácticamente de ser una barra así, pasa a ser algo así. Entonces yo digo, esta persona quiere eliminar de su vida comportamientos depresivos. Okay. Entonces, claro, tú quieres eliminar algo, un dolor, algo que te hace sufrir. Okay. Claro. O sea, no estás teniendo los resultados ni nada porque estas cosas te están haciendo caer en lo mismo, que son patrones o comportamientos que tal vez son de agresividad, de impulsividad, de cosas que no generan lo que tú quieres. Exacto. Entonces, ¿por qué yo sé que eso se genera, que ese comportamiento futuro que tú estás proyectando se está generando de un dolor? Porque con mis alumnos, la gente que se forma conmigo para ser mentor, yo le hago 3 estudios. El primer estudio, cuando tú entras, antes de formarte conmigo, necesito saber cómo está tu estructura neuronal, cómo está tu estructura cognitiva. Bien. A la mitad de la formación, vuelvo y te hago otra, porque yo necesito saber si han habido cambios en tu estructura, si tú te estás autoengañando o no, si me estás mintiendo y estás diciendo, no, yo estoy haciendo los ejercicios, es mentira, no estás haciendo nada, porque no ha cambiado nada en tu estructura. O sea que los hábitos, y voy a eso un poco, que tú aprendes algo, lo conviertes en un hábito y ese hábito cambia la estructura de tu cerebro. Exactamente. Y eso es lo que te ayuda a, partir de ahí, accionar de forma distinta. Y cuando la persona ya se termina ese programa de formación, yo vuelvo y hago otro estudio. Entonces yo comparo. ¿Qué pasa? Que lo espectacular aquí, ajá, es que mi perfil deseado
mi primer perfil deseado Sí. al último perfil deseado también cambia. Entonces, todo lo que yo quería borrar, a lo mejor ya no lo quiero borrar tanto. ¿Por qué? Porque ya soy más consciente y ya no hay tanto dolor. Entonces, Okay. el dolor condiciona también tu autopercepción de un futuro. Ok. A ver, yo te escuché hablando de autoliderazgo espiritual y del ego. Y aquí me estás También. hablando de un tema químico y un tema de cómo está compuesto nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo combinas esto? O sea, al final escuchas un poco. Vamos, vamos al primer paso. Esto está increíble. Tú te comportas de una forma, ¿no? Sí. Y tú estás buscando llegar a un resultado y tienes una visión. Sí. Pero la manera en la que tú te comportas hoy no te va a dejar que tú te conviertas en eso que estás buscando. Claro, porque tienes un sesgo. Exacto. Tú tienes un sesgo, sea cual sea, pero ese sesgo es un sesgo emocional, porque hay un malestar. Entonces, yo lo que quiero es borrar este malestar, lo que yo creo que es un malestar. Sí. Pero en el transcurso de ese entrenamiento, tú puedes decir, bueno, realmente no era un malestar. A lo mejor me estaba yo, no era tan grande el monstruo Claro. como pensaba. O no lo sabía usar a mi favor, que ahí es donde hablo un poco del ego. O sea, decir Exacto. es que yo tengo esta, ¿no? Y a lo mejor es sentirte muy acá o lo que sea, te puede servir para tener cierta personalidad o potencia o lo que sea que te dediques, pero es como encaminarlo bien. Exactamente. Ok, Exactamente. wow, qué locura. Es increíble, me Claro, entonces, encanta. yo no trabajo con mi opinión. O sea, Sí. porque imagínate que tú dices, yo quiero entrenarme contigo. Bien. ¿Cuánto tiempo necesito? No lo sé. ¿Cuántas sesiones necesito? No lo sé. ¿Cuánto me va a costar? Todavía no lo sé porque necesito primero el diagnóstico. Okay. Porque yo te puedo decir, no, tú tienes que estar conmigo 5 días a la semana. Es Sí. mi opinión, pero yo no sé qué es lo que pasa en tu cerebro. Yo no sé si vas a estar conmigo 3 meses, 6 meses o 9 meses. No lo sé. Por eso necesito primero un diagnóstico, ver qué es lo que pasa en tu cerebro y decirte, tú tienes 5 ataques de pánico al día, que esto es un caso real. Eso Me es viene lo una que te persona, quería preguntar. Ajá. me viene una persona con 5 ataques de pánico al día. Uh-huh. No puede atender a su bebé. Se da de baja laboralmente, es decir, se anula. Me viene porque a nivel psiquiátrico no saben, pues te medican y ya. Sí, te dan unos ansiolíticos o Y ya con eso, antidepresivos. y ella dice, no, pero es que yo no quiero estar drogada, o sea, no me está funcionando porque yo necesito tener a mi bebé. Claro. Entonces yo digo, muy bien, vamos a trabajar con el fármaco, el fármaco yo no te lo puedo quitar porque yo no soy psiquiatra clínico. Claro. Pero entonces lo que vamos a hacer es que yo necesito ver ese fármaco, qué es lo que hace en tu cerebro, para yo, con el entrenamiento que hago, tú vas a generar lo que genera el fármaco, pero de manera consciente. Y así, poco a poco vas disminuyendo el fármaco hasta que no necesites el fármaco, porque lo estás generando tú de manera voluntaria en tu cerebro, porque es química. Wow. A ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hace unos años sufrí un ataque de pánico muy fuerte, la gente lo sabe, quien me ha escuchado. Esa es parte de mi historia que cambió mi vida. Es el suceso más duro que he tenido en la vida. Yo no sabía que me habían drogado, era simplemente mezcal con marihuana lo que había tomado. Yo no sabía, el otro día despierto, siento que me está dando un derrame cerebral porque mi papá tuvo uno, me voy al hospital y de ahí me vienen ataques de pánico. En la noche, cuando me dormía, me despertaba con los brazos dormidos, las piernas dormidas. Y pasé por muchísimas cosas, ¿no? Lo he contado muchas veces, pero bueno, pasé desde chamanes hasta psiquiatras, hasta psicólogos, coaches, de todo. Y tuve que cambiar poco a poco, ser consciente de qué me estaba pasando e ir poniendo otras cosas ahí en esto. Creo que es algo que nunca desapareció, sin embargo aprendí a vivir con ello. Ajá. Y aprendí a respirarlo. La respiración fue mi mayor aliado. Y sí. Yo creo que de lo que me enfermé fue de miedo. Llegó un momento que lo que más me estaba manteniendo en esa ansiedad era el miedo, porque era el miedo a que me volviera a ocurrir, el miedo a que en las noches me despertara con el ataque de pánico. Entonces se volvía un ciclo que era para mí muy difícil de romper, a pesar de ser una persona que nunca había tenido depresión, ansiedad, absolutamente nada. Pero el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasó ahí? Cambió algo en mi cerebro a partir de ese suceso que hizo que ese camino se repitiera y se repitiera. ¿Cómo podrías decir qué pasa ahí, como con esta persona? Claro, al ser un evento traumático y generar una emoción destructiva, no digo emoción negativa o positiva porque las emociones son neutras,
solo que te llevan a una construcción o a una destrucción de ti mismo, dependiendo de cómo lo enfoques. Ese trauma lo que hizo fue que generó unas conexiones neuronales de supervivencia tan rápido y tan fuertes, sí, que eso lo que hizo fue repetirse constantemente y reforzar y crear un peso sináptico tan grande que eso, el quitarle ese peso era lo que necesitabas tú, crear otro tipo de hábito, y eso lleva tiempo. A veces el trauma puede ser de manera, o sea, se puede afianzar de manera paulatina. A veces otros traumas son boom. Sí. Y ese boom genera tantas conexiones y tanta fuerza que tú dices, pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo esté encapsulado y bloqueado en el miedo? Claro. Porque la química que se generó fue tan brutal que es como si hubiesen pasado 4 o 5 años de haber hecho un hábito destructivo, pero fue en un momento muy breve. Fue tener evidencia en ese momento de que podía perder la cabeza, volverme loco y casi morirme en un instante. Me cambió la vida de la noche a la mañana, literalmente, para mal. Hoy lo agradezco y he aprendido mucho de ello. ¿Cómo es que este suceso me cambió la vida y pasé por el año más duro por el cual he pasado, ¿no? Con el tema de ansiedad y los ataques de pánico? ¿Y cómo es que existe la posibilidad de que eso fuera para positivo? Así como tenemos eventos traumáticos, podremos tener un evento súper positivo que reestructure nuestro cerebro y nos encamine a hacer otras cosas, tener mejores resultados. Sí, ¿qué pasa? Sí, con matices. ¿Qué pasa? Que nosotros, como tenemos una mayor cantidad de conexiones neuronales en el sistema límbico, el sistema límbico es el que nos mantiene en supervivencia, lo que nos hace comportarnos más como animales, es la parte más animal que tenemos, la parte más básica. Claro, ahí la rapidez con la que fluyen las comunicaciones y la química y todo es, imaginemos no, es un dato real. Son 11 millones de bits por segundo el sistema límbico. Okay. Y lo que te hace humano son entre 100 a 2000 frente a 11 millones de bits por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos programados para sobrevivir, es que necesitamos preservar la vida. Entonces tenemos que tener muchísima más rapidez en esa área del cerebro. Wow. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con un entrenamiento dirigido al córtex prefrontal. A nosotros no se nos enseña a crear nuevas conexiones en el córtex prefrontal. Aparte porque esta parte del cerebro se empieza a desarrollar a partir de los 20 años. Ah, ok. Esta parte del cerebro, el córtex prefrontal, es lo que te ayuda a planificar, a tener una visión de futuro. Por eso es muy difícil que preguntarle a un adolescente, ¿y qué vas a hacer con tu vida cuando salgas del colegio? A veces no sabes. Y muchos, no, pues yo voy a hacer lo mismo que mi papá, porque mi papá es abogado, pues entonces yo seré abogado. Y entonces entras en la universidad y a los 2 años dices, es que yo no quería ser abogado. Todavía no han cuestionado, y después de cuestionarse, pasar a la parte donde decir voy a planear el paso 1, 2 y 3 de cómo voy a llegar. O sea, es que no se ha desarrollado. Me encanta. Se desarrolla a partir del, o sea, entre el año 20 y el año 25 es cuando empieza a desarrollarse eso. O sea, nosotros tendríamos que entrar a la universidad a partir de los 25 años, más o menos. ¿Por qué? Porque ya tienes una estructura mucho más sólida y puedes decir, bueno, pues yo me quiero dirigir a... Hay personas que dicen, no, es que yo he sentido mi vocación desde pequeño y yo quiero ser astronauta toda mi vida, y es astronauta y lo tiene claro. Sí. Son pocas personas las que tienen eso claro. Porque lo admirabas, tal vez. A mí me pasó con la actuación. Después dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero me dicen desde niño lo decía. Pero te voy a preguntar algo aquí. Con lo que me estás diciendo es, antes de los 20 años, la manera en la que tú operas en la vida es más instintiva que otra cosa. Es mucho más animal. ¿Por qué? Porque estás funcionando desde tu sistema límbico. Sistema límbico, exactamente. Entonces estás reaccionando ante la vida y lo que hace la cabeza es preservar tu vida. Y entonces después pasamos a la parte consciente. Que esa parte consciente se puede trabajar. Claro, se debería potenciar todavía más. Claro. Se debería potenciar todavía más. Pero a veces
lo que estamos potenciando es el sistema límbico y cuando llegamos a los 40 años tenemos una crisis. Me encanta. No, porque no sé qué he hecho con mi vida. Claro, he estado sobreviviendo, pero ahora entendimos por qué a veces vivimos sobreviviendo, o sea, y no viviendo de manera consciente. Y es porque estamos operando la vida con el sistema límbico, que es el sistema de la supervivencia, la parte instintiva del ser humano. Y es que 7 años antes, a los 33, la vida te da que es como es la edad de Cristo, ¿no? Sí. ¿No? Esa edad es muy mística, es muy simbólica porque según las escrituras, según la religión, ¿no? La cultura cristiana, dicen es que a los 33 años, de los 30 a los 33 comenzó su misión. A los 33 lo mataron. Sí, pero de 30 a 33 la misión. Entonces el número 33 es un número cabalístico, es un número muy potente. La vida sobre los 30 a 33 años te da un toque. Hey, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero tú a lo mejor no estás escuchando porque estás de parranda, porque estás haciendo mil cosas, porque lo que estás es pensando en ganar otras cosas. Sí. Bien, te da la vida 7 años más para ver si vuelves y a ver si... No. Entonces a los 40 tienes una crisis. Sí, si no te pusiste las pilas ahí entre los 33. Entre los 30 y 33... A los 40. A los 40, ¡boom! Crisis. Okay. La segunda crisis es a los 50. Uf, no, ya, espérate. ¡Qué locura! La segunda crisis es a los 50. ¿Cuál es la crisis de los 50? Bueno, la crisis de los 50 muchas veces es, me separo de mi familia, ¿no? Muchas veces es un suicidio. Y todo esto es por no haber trabajado con conciencia, por no haber alimentado tu parte... Por no haber encontrado tu propósito. Me encanta, Dios mío. Oye, bueno, llegaste aquí mandado a hacer. Creo que con esto se acaba el programa, ya llegamos al cáliz. Oye, cuéntame algo. Déjame terminar, dime, déjame sí, terminar sí. lo que habíamos hablado, que te acuerdas que yo te dije, me vino una persona con 5 ataques de pánico al día. Sí. Yo no podía determinarle a esa persona cuánto entrenamiento necesitaba. Entonces le hago el test. Efectivamente, se confirma que sí está en un nivel de ansiedad altísimo, pero además está en depresión y ella no me lo había dicho. Eso me lo ocultó. Okay. Y yo le digo, aparte de ansiedad, ¿estás tomando algún tipo de antidepresivo? Y me dice, ¿por qué? Me dice, porque es que sale en el estudio. Y me dice, es que me daba vergüenza decírtelo, pero sí. Y yo, ok, entonces, tú tienes que estar conmigo mínimo 3 veces por semana. Mínimo 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es comprimir 6 meses de entrenamiento en 3 meses de entrenamiento. Entonces tienes que estar 3 veces por semana y yo te diría 5, pero vamos a comenzar con 3. Si vemos que necesitamos más. Pero lo que te está pasando en tu cerebro necesita un acompañamiento casi diario para que empieces a salir de ahí, sobre todo porque la prioridad es que tú atiendas a tu bebé, claro, que tiene 6 meses. Tú necesitas atender a tu bebé. Entonces esto tiene que ser algo muy comprimido, muy intenso. Me dijo, listo, hagámoslo. Claro, a día de hoy esta chica tenía una medicación al 100%, a día de hoy no se medica. No tiene nada. Wow. Se autolidera. Desaprendió esos comportamientos, podemos decir, aprendió. Esas conexiones que estaba generando ella de manera recurrente, sí, hacia la depresión y hacia la ansiedad, le guié a que se desconectaran, conectando otras áreas del cerebro y creando un peso sináptico fuerte. ¿Para qué? Para que ese peso sináptico creara la neuroquímica que le estaba dando un químico artificial. Entonces ella genera su propia química a favor de su comportamiento. Wow. Para eso hay que saber neuroquímica cerebral. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de los fármacos porque son necesarios en algún momento. Lo que estoy en contra es en la alta dependencia que se genera. Yo te digo, no es que esto te lo tienes que tomar de por vida. Yo estoy en contra de eso. No, porque es que yo tengo casos de éxito que dicen lo contrario, que no necesitas depender de un fármaco toda tu vida porque tú puedes generar tu propia química.
Porque si no tuviésemos esa química, el cerebro no responde, no recibe esa química. Claro. La recibe de fuera. Pero si yo le estoy diciendo a tu organismo, tómate esta pastillita y yo te voy a generar tu química, tú le estás diciendo a tu cerebro, no generes la química que naturalmente estás programado. Entonces ahí es cuando se genera la dependencia. Totalmente. A ver, acabamos de tener a una sexóloga y hablaba lo mismo, pero a nivel testosterona. Decía que si tú te suplementabas con el tema de testosterona a cierta edad, después tu cuerpo ya no iba a generar esa testosterona y necesitabas tú tomarla de por vida. Creo que va un poco por ahí lo mismo, claro, ¿no? Con un antidepresivo o tal, vas a darle ese químico y no vas a dejar que tu cuerpo aprenda a darle eso. Yo pasé por muchos psiquiatras y no quise entrarle a los antidepresivos, me da mucho miedo. Una vez dije, bueno, ni modo, voy a tomarlo una semana, o sea, voy a tomarlo, ¿no? Traté una semana o dos y sentía raro y dije, es que no, entonces no lo estoy trabajando y logré salir de ahí y todo el mundo me decía, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Tómatelos, ¿no? Y no quiero decir esto de forma irresponsable porque es mi caso, ¿no? Sí, sí es. Es No, 100%, no estás dando un advice, no estás estoy dando dando un consejo de nada, pero a mí el haberlo podido superar me dio la evidencia de que yo podía lograr ese cambio a través de la respiración y los hielos, la meditación, ¿no? Utilizando mi concentración en otras cosas. Y entonces lo que tú dices ahí es, yo creé nuevas redes neuronales y cambié la forma de mi cerebro para poder salir de eso, ¿es correcto? De manera voluntaria. Y eso es espectacular, porque realmente necesitamos aprender a dirigir, sostener el pensamiento de forma voluntaria. Okay. No estamos entrenados a eso. ¿Por qué? Por eso nos cuesta tanto meditar, por eso nos cuesta sostener una idea, un pensamiento, porque no te viene un pensamiento, sino te vienen 60.000 al día. Sí. Okay. Entonces, tu comportamiento debes aprender a que sea sostenido, dirigido en el tiempo, okay, pero de manera voluntaria. Eso es un entrenamiento. ¿Cómo se trabaja eso? Te pregunto esto porque además creo que está relacionado hoy que los estímulos son tantos y tan rápidos que es más difícil hoy tener atención y poner nuestro cerebro en algo, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas, tenemos el celular, tenemos todos los estímulos todo el tiempo. ¿Cómo aprendemos a sostener esto, la intención, lo que estás haciendo? Como tenemos una alta dependencia al móvil, voy a poner este ejemplo. Tenemos una dependencia al móvil. Se nos queda el móvil y sientes que se te está quedando, no sé, la camisa, que estás como desnudo en la calle. Cuando se genera esa química en el cerebro crea una dependencia. Yo lo que necesito es salir, incomodarme, que me sienta que me sienta incómodo con la decisión que voy a tomar. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Quitar las notificaciones del WhatsApp, porque el WhatsApp no me tiene que decir cuándo tengo que ver el teléfono. Yo tengo que decidir cuándo verlo. El teléfono constantemente te está diciendo, mírame, sí, mírame, 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 porque tenemos 20.000 notificaciones por todos lados. El grupo de no sé qué, el no sé cuál, o sea, el Instagram, constantemente estamos bombardeados de notificaciones. Entonces tú nunca estás decidiendo de manera voluntaria cuándo ver el teléfono. Yo lo que hice fue, quito todas las notificaciones y soy yo quien decide cuándo ver el teléfono. La maquinita no me va a decir cuándo hacerlo. Eso es un acto voluntario. Al principio sí, te incomodas porque has generado un hábito. Pasando, claro. Entonces, entras en el FOMO, me estoy perdiendo de algo, ¿será que me han escrito y es importante? Sí. ¿Será que mi mamá me está diciendo algo y estoy pasando por alto? Ey, sí, puede estar ocurriendo eso, pero si realmente a tu mamá le pasa algo, te llamará. No te va a escribir un mensaje. Claro. Te llamarán. Claro. Y ya. Claro. Porque toda la vida nos hemos llamado cuando algo urgente ha pasado, pero no te van a escribir, me estoy muriendo. Te llaman. Claro. ¿No? Claro. Pero hemos creado una estructura neuronal, ¿no? Con estas redes sociales para pensar
Por eso el pensamiento tiene que ser sostenido, dirigido y voluntario, y no lo estamos haciendo para pensar que no, si el teléfono no me dice qué es lo que cuándo lo tengo que mirar, entonces yo me estoy perdiendo de mil cosas, o sea, no me estoy enterando, no estoy siendo buen esposo, no estoy siendo buen amigo, no estoy siendo buen hijo, no, porque voy a mi bola, o sea, voy como me da, estoy libre, no. ¿Cómo comenzamos un hábito nuevo, que es completamente distinto a lo que hemos hecho siempre? Me estás hablando de la incomodidad, entonces pienso que cómo lo empezamos es simplemente lo hago. O sea, empiezo a hacerlo y me doy cuenta cuando quiero regresar a eso, lo hago y lo hago y lo hago, sosteniéndolo en el tiempo, se va a convertir en algo más sencillo. La neurociencia ha desmitificado o borrado o echado por tierra la creencia que se tenía, que todavía se tiene, y es, tú creas un hábito en 21 días. Eso es completamente falso. Okay. La neurociencia dice, tú no creas un hábito en 21 días. Tú necesitas, que hay estudios reales de la doctora Lilly que dice, necesitamos mínimo unos 5 a 6 meses. ¿Por qué? Porque los 3 primeros meses de tú estar entrenándote a diario constantemente, estás creando solo las nuevas conexiones neuronales. Del cuarto mes al sexto mes, estás creando un peso sináptico. Es decir, ya las carreteras están, pero necesitas ponerle la luz, necesitas asfaltarla de una forma mejor, necesitas ponerle los puntitos y las rayitas en medio, necesitas ponerle los stop signs. Esa es la parte de la carretera neuronal y generas el peso sináptico. Pero a partir del 9º mes, en el 9º mes, es cuando tú te levantas de manera automática siendo consciente. Es decir, hay un automatismo consciente. Entonces, no son 21 días, son 9 meses. Es un parto. Te tienes que parir a ti mismo. Y eso es lo que mi formación dura eso, porque te tienes que parir a ti mismo, porque la nueva estructura neuronal dura 9 meses. Entonces, el hábito que tú querías hacer, esa proyección que salía en el estudio, yo me quiero comportar de esa manera y tal, al 9º mes ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ya has creado la carretera neuronal, ya tienes una fuerza. Ya las neuronas se comunican de manera más rápida y al 9º mes ya no te cuesta tanto, pero a los 3 meses te estabas muriendo. Podemos decir que tu identidad ya cambió. En el sentido de, y lo veo así, te pongo este ejemplo. Sí. Yo quiero convertirme en el actor de Hollywood y tal, y te hablan mucho como compórtate como tal, ten estos hábitos, llévalo ahí. En los 9 meses podemos construir esta cantidad de hábitos y todo para que tú realmente lo sientas en el cuerpo y seas esa persona, y tu identidad la vas construyendo a través de estos pensamientos y hábitos que estás construyendo en estos 9 meses. Claro, es una proyección. Primero es una proyección mental y esa proyección mental se empieza a materializar. Claro. ¿Cómo se materializa? A nivel neuronal. Empiezas a caminar porque diferente. tú estás reflejando. O sea, cuando tú empiezas a caminar y empiezas a hablar, tú lo que me estás mostrando es tu estructura neuronal. Claro. Si estoy erguido, si no, si me echo para atrás, para adelante. Eso es lo que me estás mostrando. Me encanta, Héctor. Hablamos aquí del éxito y bueno, yo hago este programa porque, como te lo comenté, creo que el éxito es como un traje a la medida, ¿no? Cada quien debe de formárselo, írselo tejiendo para que le quede. Entonces yo creo que lo primero es generar conciencia, y lo hablamos hace poco, de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quién soy y qué es lo que quiero para mí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la fórmula? Porque vi que tienes una fórmula también, ahora que estaba viendo tu TED Talk, sobre esta fórmula, sobre hacerte consciente de ti mismo, en dónde estás, qué es lo que quieres, practicarlo. Háblame de esta fórmula. Sí, la fórmula es C es igual a C. Sí. Conciencia es igual a conocimiento o conocimiento es igual a conciencia. Okay. ¿Qué pasa? Que para yo ser consciente de algo, primero necesito conocerme. Okay. Y esa parte de conocimiento es todo ese trayecto de 9 meses. O sea, o de toda una vida. De la fórmula solo 9 meses. ¿Por qué? Porque en esa fórmula, pues,
esa fórmula yo la propuse para explicar un poco, para resumir 30 años de autoconocimiento. Porque desde el 89 hasta el 2019 habían pasado muchos años y yo tenía que comprimir eso en 15 minutos. Okay. Entonces, es como yo me obsesioné con hacerme preguntas. ¿Por qué me ocurría esto? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Para qué me comporto de esta forma? Entonces, el obsesionarme con la pregunta lo que me lleva es hacia cuestionarme internamente. Okay. Para dar contexto a esto, Pablo Escobar, su gente, ponen una bomba en el camión donde estaban tus padres y tu hermana. En ese Habíamos 20 personas. Ajá, en ese atentado fallece tu hermana menor y tu padre. Y mi padre. Tu madre queda con lesiones. Sí. Tú sobrevives ileso. Sí. Y eso cambia tu vida por completo. Hoy dices que lo has perdonado y que agradeces ese suceso. Exacto. Es que si no, no estuviera aquí. O sea, gracias a este hombre, tú estás relatando algo de mi vida. Sí. Y lo estamos poniendo como ejemplo de superación. Yo a este hombre le tengo que agradecer que haya hecho eso. O sea, he aprendido a valorar desde una pérdida profunda, porque es una pérdida muy grande. O sea, cuando yo estaba, esto lo sentí más en la adolescencia, viendo a mis amigos cómo interactuaban con sus padres, y yo saber que eso nunca lo iba a poder hacer yo. Yo nunca iba a interactuar con mi papá. Nunca iba a irme a tomarme una cerveza con mi papá. Nunca. Eso nunca lo iba a experimentar. Eso es un vacío tremendo. Tremendo. El sentirme apoyado por una hermana de manera incondicional, tampoco lo iba a tener. Eso me ayudó a cuestionarme si realmente la familia, ¿qué tanto valor tiene? ¿La familia la puedo construir también? La familia es un constructo, ese pensamiento de familia es un constructo cultural. O sea, yo me cuestioné tantas cosas que ahora no tengo una hermana, pero tengo muchas hermanas que no son de sangre, pero son de alma. Tengo personas, mujeres, que darían la vida por mí, porque me aman como si fuese de su familia. Eso he tenido yo que aprender a construirlo y aprender a valorar eso también. Entonces, la referencia de un padre, yo no tuve un padre, yo tuve muchos, porque cada profesor al que yo admiraba tenía un sentimiento de manera inconsciente me hubiera encantado que ese fuese mi padre. Si esta plática también te está haciendo cuestionarte y reflexionar, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de personas que buscan éxito con propósito. Sí. Me hubiese encantado que este profesor de universidad hubiese sido mi padre. Entonces lo que hacía era que absorbía todo lo que me parecía genial de esa persona, entonces no tuve uno, sino tuve muchos padres. Pero eso he tenido yo que aprender a construir este imaginario, ¿no? Esta nueva versión de mí, pero ha sido con golpe, con sufrimiento, con reflexión y reflexión. Entonces, esa fórmula es el preguntarme, el llevar, el cómo analizo realmente los sucesos que me están ocurriendo, cómo yo aprendo de esos sucesos, cómo yo pongo en práctica lo que aprendo y al final todo eso me lleva a ser más consciente. Pero claro, o sea, es un camino sin ningún tipo de guía, porque a mí no me pusieron nunca un psicólogo. Ahora ponen psicólogos cuando te estrellas ahí en la no sé qué, vamos a poner un psicólogo, el seguro te paga el psicólogo. Sí. Y yo nunca tuve un psicólogo. ¿Te has aprendido a escuchar de una manera muy nítida? Sí, he aprendido a escucharme mucho. Por eso a veces cuando sale una palabra y digo, esa no es la palabra, entonces digo, esa no es lo que es esta. A veces yo estoy constantemente autoevaluándome porque quiero ser muy preciso con el mensaje, precisamente porque respeto a la otra persona, porque cualquier cosa que yo diga es susceptible al cambio de alguien.
Y más cuando estoy montado en un escenario. Entonces cualquier persona que esté en un escenario tiene tanto poder sobre otras personas que deberíamos ser más respetuosos con cada palabra que decimos. Has dicho algo que habla sobre la verdad no se puede compartir, se tiene que transitar. Sí, la palabra, la verdad no se puede transferir. Yo no puedo transferirte mi verdad. La verdad tiene que ser experimentada. ¿Por qué? Porque si yo te doy un mensaje que es mi verdad y tú te crees ese mensaje, lo que estás generando es una creencia, no es tu verdad. No un aprendizaje. No, porque no has transitado por ahí. Entonces, todo lo que yo te digo, no tienes que creérmelo, tienes que verificarlo en primera persona. Y entonces ahí se va a convertir en tu verdad. Si no lo verificas en primera persona, seguirá siendo una creencia. Tú me has creído. Pero dime algo, porque aquí eso es como, no sé, hay cosas que mi papá me decía, como, hay un dicho, ¿no? El sabio es el que aprende en cabeza ajena o tal. O sea, como sin tener que vivir la caída, puedes aprender antes de tener que tropezarte. Eso está, claro, eso está muy bien. Por eso a mí me encanta ver, por ejemplo, la biografía de Whitney Houston. Sí. En la película, me encanta. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿en qué me puedo identificar y en qué puedo, si en algún momento yo llego a tener esa fama, tengo que acordarme de que no debería caer ahí? Entonces, ahí yo aprendo visualizándome en un futuro que a lo mejor no llega, no importa, pero estoy creando una nueva conexión neuronal solamente visualizándome, porque el cerebro no distingue entre presente, pasado y futuro. Además, entonces, eso me ayuda a aprender, pero cuando yo te doy un mensaje y tú lo tomas como verdad, sin tú haberlo experimentado, lo que estás es tomando una creencia. Ok, sin haberlo experimentado, estás metiendo una nueva creencia. Nada más una creencia. A tu folder de creencias y vas a empezar a operar con cosas que tú no sabes si es una realidad. Estamos llenos de creencias. ¿De cuántas verdades hemos llenado nuestro folder? Claro. Posiblemente el folder de creencias está... Es enorme. ¿Y cuántas verdades? ¿Y cuántas verdades son tuyas? Que tú digas, no, es que esto es mi verdad. Sí. A mí no me lo contaron, yo no leí un libro, esto es mío. Y cuando me hacen esto en una relación, ¡pam! Esto es mío. Claro. Es mío porque es una cosecha propia. Es algo que cuando yo trabajo el propósito con mis alumnos, yo digo, ¿ese propósito es tuyo o de quién es? Es heredado. ¿De quién es ese propósito? O sea, cuando tú me hablas de éxito, ¿ese éxito de quién es? ¿Del vecino? Sí, claro. ¿O es algo que tú has parido? ¿Ese éxito realmente es tuyo o es de tu papá? Claro, ¿es lo que has visto, es lo que te han enseñado o es lo que tú te has cuestionado y que realmente quieres? Estamos llenos de los otros. Pero ¿estás lleno de ti? Uy, cuéntame algo. Tú tienes un propósito y me imagino, quiero que me platiques sobre él y si ha ido cambiando en el tiempo o este suceso que tuviste en tu vida te lo dijo muy claramente cuál era tu propósito. ¿Cómo lo has abordado tú y cómo ha cambiado con el tiempo? Que va, hubiese sido más fácil que a los 12 años me hubiese iluminado, no, tu propósito va a ser este. Pero no, o sea, yo tuve que renunciar a estudiar medicina porque yo desde pequeño mi vocación era la medicina. Yo tenía un tío otorrino que cuando estaba haciendo la especialización, él pues practicaba con cabezas humanas. O sea, iba a la morgue, compraba una cabeza y pues se iba a su clínica y bueno, pues hacía sus cosas y tal. Sí. Como él sabía que yo quería estudiar medicina, ¿te vienes conmigo a estudiar la cabeza? Y yo, vamos. Y yo he visto la cabeza de una señora y a mí nada, o sea, no me impresiona eso. O sea, lo veía como algo normal. Es más, me encantaba porque yo quería ser cardiólogo, cirujano cardiólogo. A mí me gusta ver las cosas, cómo funcionan por dentro. Cuando pasa lo que pasa en el 89, yo digo, yo no puedo estudiar medicina porque son 10 años y yo tengo que buscar la manera de cómo sostener a mi mamá. ¿Quién me va a pagar eso? Mi mamá no me lo va a pagar porque está anulada como persona. Perdió la vista, o sea, tiene un 20% de vista, o sea,
y psicológicamente, emocionalmente, Sí, o sea, sí, estaba sí. destrozada, ¿no? Sí. Pues entonces yo tendré que ser la cabeza de familia, entonces yo no puedo estudiar eso. ¿Qué voy a estudiar? Algo más rápido, ¿no? Y al final pues la vida me llevó a estudiar televisión. Bien, eran 5 años, los terminé en 4 años y medio, o sea, terminé antes la carrera porque compraba créditos, no tenía vacaciones, porque lo que quería era salir rápido, empezar a trabajar y ganar dinero porque mi mamá necesitaba que la sostuviese alguien. Entonces tuve que renunciar a esa vocación, ¿no? A la vocación que tenía. Y, claro, en ese momento yo no sé cuál es mi propósito tampoco, porque la vida te va llevando a, pues, soy barrendero, pues soy barrendero. Sí, sí, sí. Después de tanto tiempo, llego a los 30 y... Estabas, te iba a decir, de manera instintiva, estabas operando de sobrevivir y sacar a mi manada adelante, a mi madre. Exactamente. Es decir, estaba operando con el sistema límbico. Claro, claro. Que es algo totalmente comprensible, porque no había más para ti. No, es eso. Y claro. no era ni bueno ni malo, Claro, era lo que tenía que ser. ser. Lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces, claro, cuando empecé a tener los 30 sobre los 30 años, fue como, tuve la crisis, ¿no? Tuve el llamado, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, tienes una empresa, te va bien, te gusta lo que haces, o sea, te encanta la televisión, sí, pero hay algo más y no sé qué es. Y al final, pues encontrándome con personas, con gente que me guió un poco, di con alguien que me dijo, tú tienes que volver a conectar con tu misión, porque te has alejado de tu misión y tu misión era sanar. 8 años antes, no sé si tú has estado en España, Sí. En el camino de Recoletos, en el Recoletos, colocan una feria del libro que se llama, hay varias ferias del libro, pero en la feria del libro de antiguo y de ocasión, estábamos ahí caminando, viendo la feria del libro, y se me acerca un hombre y me dice, ¿te puedo leer la mano? Yo no creo en eso, nunca he creído en eso. Yo sí, léemela. Y me mira y me dice, ¿tú por qué no fuiste médico? Y yo, ¿what? Wow. ¿Cómo así? ¿Y dónde sale de que yo fui médico? Sí, que acá sale. Es más, mírate las 2 manos. Tus manos son sanadoras. Tú viniste a sanar y has incumplido tu misión. Uf. Y yo, no puedo creer. Bueno, o sea, yo a nadie le había dicho en España, bueno, y menos un random, ahí, un hombre cualquiera de que, no, es que yo de pequeño quería nada. Y este hombre me dice, no es que tus manos son sanadoras, tú vienes a sanar y has incumplido. Tú verás a ver qué haces con tu vida. Pero no es, lo que estás haciendo no es. Wow. Y entonces yo, claro, pero ¿y ahora qué hago? O sea, yo estudié una carrera, he hecho una especialización, entonces eso no es. Entonces ahora que me pongo a estudiar medicina, ahora, cuando yo tengo mi default de que mi mamá está en Colombia y tengo que seguir manteniendo a mi mamá. Claro. Porque mi misión es mantener a mi mamá. Esa era mi misión de vida. Es lo que tú veías, lo que era necesario, lo que se tenía que hacer. Yo soy la cabeza de familia ahora y claro, mi mamá es la persona a la que yo tengo que cuidar. Claro. Entonces fue empezar a cuestionarme, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo reconecto con mi misión? Y la vida pues terminó llevándome a estudiar neurociencia y estoy sanando la mente. Increíble. Ahí llega tu propósito. Entonces, claro, ahí lo reconoces, lo reconoces. Conectar con mi propósito y con mi misión. Pero claro, porque es algo tuyo. O sea, al final puedes volver después de todo esto que tú necesitabas hacer, pero que no era lo tuyo. Después llegas otra vez, te escuchas a través de esta persona que encuentras y dices, claro, lo mío es esto, es sanar. Claro. Y ahí viene ese propósito. Y mi mamá, cuando eran cosas muy bonitas, mi mamá a veces me decía, ay, Héctor, me duele el brazo, me duele la panza, no sé, ¿me pones tus manos? Y yo, sí, mami. Y se le pasaba. Wow. Y yo no era consciente de eso. Yo, pues sí, pues, el amor de hijo, lo que sea. El calorcito. Y se le pasaba. Increíble. Y así, pues, o sea, pasaban cosas que yo no era consciente de eso. Es algo la verdad es que es algo muy bonito.
Y te voy a decir, me encanta porque combinas mucho, me hablas de neurociencia, pero me hablas de esta persona que te encontraste y algo mucho más de espiritualidad y de fe y de sanación. O sea, nada se contrapone, nada se pelea. No, sí, los místicos, lo que decían los místicos hace 500 años, la neurociencia ha empezado a verificar que las cosas que decían los místicos era cierta. Solo que ahora pues se puede medir en el cerebro. ¡Wow! Qué increíble, Héctor. Oye, cuéntame de los libros. Empezaste con El viaje del elefante. El viaje del elefante. Sí. Que hablas de relaciones. De relaciones de pareja, exactamente. Relaciones de pareja entre dos personas. Puede ser mi madre y yo, puede ser mi profesora y yo, puede ser mi novia y yo. Okay. No quería escribir nada, me obligaron, me pusieron una pistola que no me pero casi, o sea, cada vez que yo salía de una formación me decían, tu libro, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Y yo, no, yo no escribí, yo no sé escribir. Escribe, tienes que escribir. Y al final, pues, terminé una relación. Yo tenía ya un hábito que cada vez que yo terminaba una relación, me encerraba 2 semanas con una libreta y empezaba a escribir qué era lo que había aprendido de esa relación, qué era lo que no había aprendido de esa relación y qué era lo que no había querido aprender. Y lo que no estaba dispuesto a renunciar. Porque no me sale de ahí. Porque no quiero. Que así soy. Ya, porque así soy y se acabó. Que no quiera, porque no, que se vaya. ¿No? Y se lo mostré a mi mejor amiga, que es la que hace el prólogo, que es la escritora, y lee esas páginas de reflexión y me dijo, ese es el primer capítulo de tu libro. Wow. Así que empieza a trabajarlo, porque eso puede ser el primer capítulo. Y ese primer capítulo me llevó a trabajarme durante un año de manera retrospectiva desde la primera relación que yo recuerdo con una mujer que fue a los 3 años en la guardería. Okay. Y empecé a sanar desde los 3 hasta el año en que terminé el libro. A sanar cosas. Esto realmente fue un libro de autosanación. Y la gente lo tiene, porque me lo han dicho, y yo lo tengo en la mesita de noche como consulta. Okay. Entonces me pareció interesante. Yo dije, bueno, pues listo, ya he contribuido. La gente dice, tengo un hijo, planta un árbol, escribo un libro. Ya he cumplido. ya esta parte la cumplí. El libro ya está. Pero, por cuestiones de la vida, un par de años después, me encuentro con una persona que tiene el don de la mediunidad. Sí. Y mis maestros le dicen a ella, dile que tiene que escribir 3 libros más. Y yo creo que no, el mensaje no es para mí. Ya yo escribí, escribí, ya lo escribí. Sí. No, tienes que escribir 3 libros más. Y los libros van a ser del yo, del nosotros y del ser. Okay. Busca la forma de hacerlo. Entonces, pensando a ver qué es lo que tengo que escribir, qué escribo, bueno, pues lo que sí sé es que voy a hablar de autoliderazgo y de neurociencia, que es lo que es mi llamado, es lo que el mensaje que yo doy. Porque ya aquí estaba hablando de autoliderarse también, ¿no? Y de cómo aprender a amar de manera incondicional. Y estas son palabras mayores. Y yo dije, bueno, pues vamos a empezar con el primero, que es cómo hackear tu personalidad. Okay. Y entonces ahí hablo de, aquí, cuando ya estaba aquí empezaba a estudiar neurociencia, y aquí ya tenía más tiempo y bueno, hasta ahora. Entonces he utilizado la neurociencia mucho como un argumento sólido de cómo podemos cambiar nuestro comportamiento con una base científica. Pero también, si eres una persona altamente espiritual, también te vale. Entonces, si eres racional, tienes la neurociencia. Sí. Si eres espiritual, pues tienes claves espirituales también. O sea, tú escoges lo que quieras. Yo no te digo qué creer, yo te hablo de mi experiencia, porque aquí hablo de mi experiencia. A mí me pasó esto, lo resolví de esta manera con esta herramienta. Yo hablo de mí porque no voy a hablar de otro. Claro. Porque lo que quiero es inspirar. Claro. Mira, cuando a mí me preguntan y me dicen cuál es la clave del éxito, cuál es eso, les digo, mira, lo único que tengo claro hasta hoy es que empieza con el autoconocimiento.
Y todo lo que me has hablado es eso, te has conocido, te has atrevido a conocerte y has escuchado los mensajes. Porque escuchándote me doy cuenta que las anécdotas que tienes de vida te han hecho que siempre haya un cambio, o sea, en ti. Cada cosa que te ha sucedido te ha llevado a, ok, me está diciendo la vida esto, el libro, me está diciendo esto, la sanación, has escuchado las señales y también lo que tú mismo te dices. Yo lo veo de alguna manera como mi yo más sabio, ¿no? Y de alguna manera conociéndote, tú tienes mucho esta voz y has logrado tomar decisiones a través de ello. Creo que muchas veces no nos escuchamos o nos da miedo o no confiamos, ¿no? Sí. ¿Crees en la intuición también? Cuéntame un poco sí, de he eso. logrado a conectar más con mi intuición y esto es un término que confundimos. Hay personas que piensan que la intuición es el instinto. No, son dos carreteras neuronales diferentes. El instinto es animal. La intuición es humana. Okay. Es completamente diferente. Son dos carreteras diferentes, son dos áreas diferentes. Cuando dicen, no, es que yo tuve el instinto de actuar de esta manera. Claro, fue inmediato y... Exactamente. Pero a veces dicen, no, es que mi intuición me dice que X. Yo te digo, ¿es tu intuición o es tu instinto? Porque me estás hablando de miedo. Claro. Si es miedo, es instinto. Claro. Me encanta. Qué manera tan práctica de separar la intuición del miedo. Claro. La intuición es una certeza, es un balde de agua fría que te cae, ¡boom! Entonces, no hay duda. No hay duda. Cuando la intuición te dice, es por acá. Sí, es esa vocecita de... Es aquí. Pero claro, es algo tan sutil. Sí, es con esta persona. Es con esta persona. Sí, confía. Pero no, yo creo que no, porque esta persona es que es feo, es que es fea. Y me voy con la otra y te das contra la pared y al final, ¿por qué no escuché la voz de mi intuición? Qué increíble eso que dices. Mira, mi coach actoral me dijo, eres muy inteligente, pero tu mayor asset, digamos, es tu intuición. Escúchala. Y se me quedó muy grabado. Yo creía más en necesito información, necesito esto, necesito seguir preparándome, disciplina, darle. Y claro que todo eso es muy importante, pero esto que dices de la intuición, todos la tenemos, yo creo, pero también se trabaja, ¿no? Se desarrolla más, la aprendes a escuchar. Hay una gráfica que viene de la sabiduría. Ellos son tibetanos, de la sabiduría tibetana, que se llama la Constitución Septenaria del Ser. Entonces, ellos hablan de 7 cuerpos. Los tibetanos hablan de 7 cuerpos. Los 3 primeros cuerpos, que son la triada, son 3 cuerpos sutiles o 3 cuerpos espirituales. Esos 3 cuerpos, el segundo cuerpo es el cuerpo búdico, que es el cuerpo de la intuición. Okay. El cuerpo que está debajo de la intuición es la mente pura. ¿Cómo puede ser que la intuición esté por encima de la mente? Porque la intuición es un mensaje directo que viene de la fuente y no pasa por el cerebro ni por la mente concreta. Por eso es una certeza. Wow. Porque si pasa por la mente, se contamina. Se contamina de la cultura, de los miedos, de la familia, las tradiciones, del ruido. Todo el ruido que tenemos. Me encanta esa descripción de la intuición. Ok. Héctor, tengo para ti unas preguntas. Sí. Es una sección de éxito con propósito que se llama esto o aquello. Normalmente es solo escoger una sin pensar mucho, pero contigo se me hizo interesante un poco desarrollarlo, que nos digas algo si tú crees necesario un poco más, ¿va? Entonces te voy a hacer estas preguntas y que tú me digas. ¿El dolor enseña más o el amor? Ambas. Solo que el dolor genera más resistencia. Es un aprendizaje con resistencia. Okay. El amor libera. Hay menos resistencia. Es algo más liberador. Es un aprendizaje más libre. Lo aceptas más rápido y más fácil. Sí. No, es que el amor no tiene resistencia. Okay. Sí, por eso es que no es tan complicado. Porque, no es complicado, más bien. Ok. ¿El ego se destruye o se integra? Bellísimo. Yo te diría que
Si estás en camino de la sabiduría, deberías integrar el ego. Si vas en camino de la sabiduría, vas deberías a integrar el ego. ¿Por qué? Porque el ego es una herramienta de autoconocimiento también. Sí, lo creo. Entonces, si tú rechazas a tu ego, estás rechazando parte de lo que eres y una herramienta fundamental de autoconocimiento. Entonces, yo prefiero aprender a integrar, aprender a convivir con él, porque es que has nacido y, o sea, lo has construido tú. Claro, ese, te gusta o no, es parte de ti. Es tu mini yo. Es tu mini yo que te habla. Entonces, bueno, vamos a integrarlo, voy a ponerle cara y voy a estudiarlo. Entonces, vamos a integrarlo. Vamos a hacerlo un aliado para llegar a lo que quiero. ¿Perdonar o entender? No puedo perdonar si no comprendo lo que ha ocurrido. Si perdono sin haber comprendido, queda el resentimiento. O sea, yo te perdono, pero la espinita la tengo ahí, así que cuidadito. El yo perdono pero no olvido es que no has comprendido. Ok, me encanta. ¿Ciencia o espiritualidad? Yo no podría escoger porque es que ambas salen de la misma fuente. O sea, no son contrarias realmente. La espiritualidad es una ciencia en sí misma. Okay. Entonces yo te diría que ambas te llevan a la sabiduría. Ok, es el camino a la sabiduría. ¿El sufrimiento es necesario o el sufrimiento es opcional? Buda nos podría decir que es opcional, pero venimos a sufrir. Entonces, es necesario cuando no has despertado. Es necesario cuando no has tomado conciencia, porque el sufrimiento te lleva a tomar conciencia. Entonces, después que has tomado conciencia, ahí ya es opcional. Tú decides. Claro. Tú decides si sigues sufriendo o no. Claro, ya sabes que los demás no te hacen, pero si tú te quieres poner en víctima, adelante. O sea, una vez que ya sabes, tú eliges, ¿no? Ya tú eliges, pero es opcional, claro que es opcional. Pero, o sea, yo creo que no, yo creo que es una... claro, está ligado, es complementario. Ok. Solo que se diferencia en el grado de conciencia que tú le pongas a eso. Ok, esta la hablamos un poco, pero ahí es verdad absoluta o verdad personal. Acá hay un debate filosófico, Sí. porque se habla ahora, hay una tendencia filosófica que dicen la verdad ha muerto, ahora ya no hay una verdad absoluta, sino hay miles de verdades. Sí. Yo te diría que realmente hay 8.000 millones de verdades o hay 8.000 millones de creencias. Okay. Porque si yo no he verificado la creencia, no es una verdad. Entonces, realmente tenemos nuestra propia verdad cuando lo que más hago es creerle al otro y ir como un rebaño y seguir una ideología y no cuestionarte eso. Sí. Entonces yo te diría que yo me voy más hacia la parte personal, es decir, busco mi verdad personal. Hay mayor aprendizaje, ¿no? En la absoluta ya lo das por hecho y ya está, esto es así. Es que yo creo que el absoluto no está en nuestra realidad. Es algo que está en otra dimensión. Nosotros estamos en una dimensión más terrenal. Sí, claro. Exactamente. Entonces, yo no puedo decir tengo la verdad absoluta. No la tienes, compañero. Porque entonces tendrías tú que tener las 8.000 millones de percepciones que existen. Ahora. Claro. No puedes. Imposible. Tú eres una ficha del rompecabezas y el rompecabezas son 8 millones de piezas. 8.000 millones de piezas. Entonces, ¿cuál es tu verdad? Claro. Es tu partecita solo. Okay. ¿Pensar diferente o sentir distinto? Bien. El sentir distinto me puede llevar al pensar diferente. Okay. Me puede llevar al pensar diferente. Volvemos a la estructura neuronal. ¿Cómo puedo empezar a sentir? ¿No? Distinto también. Aparte porque es que lo primero que en el sistema límbico tenemos un área que se llama la amígdala. Sí. Y la amígdala es el centro emocional. Nosotros estamos pariendo emociones de manera automática e inconsciente. Entonces,
de las primeras cosas que afloran en una circunstancia o en una vivencia es la emoción. Entonces, esa parte es lo primero que aparece. Si tú cambias ese sentimiento de manera consciente, sí, tu pensamiento debería cambiar también. Empieza a cambiar. Claro, ¿por qué? Porque si yo pienso en un suceso traumático, lo que estás es viviendo la emoción que está encapsulada. Si cambias esa emoción, cambias el pensamiento sobre ese suceso, que es lo que yo he hecho con el atentado. Claro, las cosas pasan, no me lo hacen, ¿no? Ya desde ahí lo abordaré diferente, por lo tanto tengo un pensamiento distinto. Exacto. Ok. Y voy con la última. ¿La espiritualidad es práctica diaria o es un estado de conciencia? Es una práctica diaria que te lleva a un estado de conciencia. Okay. No podemos llegar a un estado de conciencia X si previamente no he hecho una práctica consciente, voluntaria, sostenida, ¿no? Tengo que sostener ese hábito. Entonces, es el resultado realmente de la construcción de ese hábito, el nivel de conciencia. Y para terminar esto, y es algo muy personal, ¿cómo nos podemos acercar, Héctor, más a la espiritualidad? ¿Cómo puedo ser un ser más espiritual? ¿Qué es la espiritualidad para ti? Una guía práctica para la espiritualidad de estas personas como yo, que somos emprendedores, que somos mucho de estar en la lógica del pensamiento también y que estamos activos todo el tiempo. Conectando con la humildad, por ejemplo. Si yo conecto con la humildad, me lleva a disminuir la soberbia que tengo, la percepción de que yo no necesito aprender nada, de que tú no me tienes que enseñar nada, de que ya yo todo lo sé. La espiritualidad es un aprendizaje constante. Es un aprendizaje constante. Entre más aprendes, más humilde eres. Y esta es la grandeza de Sócrates. Solo sé que nada sé. O sea, cada vez que aprendo algo, digo, hay tantas cosas que se me escapan que quiero seguir aprendiendo. El espíritu te va guiando a esa búsqueda constante, a eso. Entonces, el espíritu, la espiritualidad, lo que te está invitando es a ser consciente que todavía te queda un camino, pero valora todo lo que ya has aprendido. Entonces, es conectar mucho con esa humildad. O sea, la humildad es la puerta para entrar a la espiritualidad. Si los CEOs no conectan con esa humildad, yo no estoy dando formaciones a empresas. Por eso cuesta dar este tipo de formaciones de autoliderazgo. Claro. Porque el CEO es el primero que dice, no, yo no necesito eso, lo que necesitan son los empleados. Héctor, ¿qué te puedo decir? Creo que podríamos hablar, pero ya me van a decir, Julio, o sea, contrátalo, no. quiero todo. No, de verdad, gracias. Creo en la sincronicidad y esto me lleva en el punto en el que tú vienes al programa, resumes muchísimo de lo que venimos hablando y venimos viendo con muchas personas. Así que te agradezco y te digo que además tienes el talento y estoy seguro que estás parado completamente en tu misión, que es de sanar, de transmitir a través de lo que dices, lo que haces. Muchas gracias. Así que te lo agradezco de todo corazón y espero podernos encontrar más adelante, de verdad. Mucho que aprenderte, mis respetos y muchas gracias por tu tiempo. Estoy a tu servicio, Julio. Es decir, cada vez que yo venga aquí, cuando tú quieras, bueno, yo, gracias a Dios, México me está queriendo mucho. O sea, yo estoy agradecidísimo con México porque cada vez vengo a dar algo. Cuando ya la vida diga, ya no es México, bueno, pues vamos a otro lado. Es decir, yo estoy atento a lo que me dice la misión hacia dónde tengo que ir. Pero me encantará volver a encontrarme contigo, a tomarnos un café, a lo que quieras. Ya está. Encantadísimo. Pues las puertas están abiertas y bueno, qué increíble entrevista. Por favor, coméntenos, pregúntenos. Seguramente habrán muchas más cosas que querramos que Héctor nos comparta. Así que, bueno, ahí los leemos. Y bueno, suscríbanse al canal, sigamos aprendiendo, compartiendo. Gracias de nuevo. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Cuídate.
Estoy seguro de que si llegaste hasta el final de este video es porque tú también quieres más herramientas e ideas para vivir una vida con éxito y propósito. Así que no olvides suscribirte al canal y dale click al siguiente video.